exaltando el nombre de nuestro Rey con todo gozo. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú cantaremos de tu gran amor, sí, Señor. De tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos Que tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres digno, Señor. Amén. Digno es Él, digno de suprema alabanza. Y de Nuestra reflexión hoy, el apóstol Pedro nos trae un texto muy especial. El tema que nos enfoca esta mañana está en su primera epístola, en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Ya nuestra hermana Delcy nos guió en la lectura de este pasaje, un poquito extenso por cierto, pero pues la idea no es tampoco enfocarnos en forma exhaustiva en ese pasaje,
tratamos de ver lo que es el aspecto básico al que Pedro se refiere, al menos en los versículos desde el 8 hasta el 17. Muy bien, tengan su Biblia allí por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 hasta el 17. El resto del pasaje es un pasaje muy interesante que vamos a ver también un poquito aparte después. Entonces vamos a enfocarnos en estos versículos esta mañana, 8 hasta el 17. Estaba leyendo en estos días acerca de un evangelista, su nombre es Franklin Graham, no sé cuántos de ustedes de pronto lo conozcan o hayan sabido de él. Es el hijo, es el heredero, por decirlo, del ministerio evangelístico de Billy Graham, que fue un predicador itinerante desde los años 50 hasta hace poco, que partió a la presencia del Señor. Franklin Graham continuó con este legado como predicador evangelista y tenía o llevó a cabo o está llevando a cabo, quizás aún en estos días, porque esto es reciente, en una campaña evangelística bajo el lema Dios nos ama. Ese era su mensaje, y esta la está realizando en Inglaterra y Gales, en la Gran Bretaña. En estos días pasados él llegó a la ciudad de Liverpool, en Gales, y para llevar a cabo allí su predicación, su campaña evangelística masiva. Y el primer ministro de Gales estaba enojado, profundamente enojado, disgustado, porque él no podía comprender cómo le habían dado permiso a un predicador como Franklin Graham para que predicara en Gales lo que él llamaba su mensaje de odio. Y él decía: ¿cómo permiten que un predicador de esos venga con su mensaje de odio a nuestro país? Y todo porque en algún momento, en una entrevista previa a la campaña en Gales, él había dicho, Franklin Graham había dicho, que el matrimonio es solamente para un hombre y una mujer, o entre un hombre y una mujer, y fue creado e instituido por Dios. Cuando la iglesia manifiesta lo que es la verdad de Dios, siempre tendrá que correr un riesgo. Siempre tendrá que correr un riesgo. Cuando nosotros, como seguidores de Jesucristo, manifestamos la verdad de Dios, de una forma u otra correremos un riesgo. Veremos en alguna manera que perderemos algo o perderemos a alguien, pero correremos un riesgo. Déjenme decirles esta mañana que, teniendo en cuenta la experiencia del predicador Franklin Graham, el objetivo cuando se predica la verdad de Dios, cuando se dicen las cosas según Dios, el objetivo no es tanto los colectivos LGTB o los colectivos pro aborto o cualquier otro de estos movimientos que hoy en día parecen cada vez cobrar más fuerza. En realidad no se trata, cuando predicamos, de que estamos enfocando de manera directa nuestro mensaje hacia ninguno de estos grupos o alguno parecido. Es como si yo me parara aquí a predicar cada domingo con la idea o con el objetivo de dirigir mi predicación específicamente en forma personal o directa a alguno de ustedes en particular, pero de ninguna manera es esa la intención, al menos cuando uno predica bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. El problema o el objetivo no es que el mensaje se dirija particularmente o directamente a alguien, a alguna persona individual o a algún grupo. El asunto es lo que en esencia se dice. El problema está en lo que se dice.
Porque hay a quienes no les gusta lo que la iglesia dice. Hay a quienes los ofende lo que la iglesia dice. Hay a quienes los redarguye en su conciencia o en su corazón lo que la iglesia dice. Lo que se dice no necesariamente está dirigido a ninguna persona o grupo. Es más bien cómo las personas que oyen toman las cosas o lo que oyen. Es más bien la manera como ellos interpretan lo que escuchan y la forma en la que ellos se sienten en alguna manera aludidos por lo que oyen. Decir cosas dentro de un recinto privado es una cosa. En cierta manera, aunque este es un lugar, digamos, público al que cualquier persona puede ingresar, decir cosas dentro de un recinto de estos es una cosa, aunque quizás nosotros salgamos y las divulguemos. Pero decir esas mismas cosas de una manera más abierta, ¿verdad? Si fuéramos y nos paráramos allá en el parque y lo dijéramos más abiertamente, o si lo dijéramos a través de una emisora de radio o de un canal de televisión o de un medio impreso cualquiera, o a través de Twitter o de Facebook o cualquier medio de esto, eso implicaría de inmediato voces de rechazo, voces amenazantes que hasta de muerte amenazan al que dice lo que piensa, o de insultos inimaginables. Tal es el riesgo. Cuando se dicen las cosas que hay que decir, tal es el riesgo. Y esto nos trae a la memoria la experiencia del mismo apóstol Pedro que nos está escribiendo aquí esta epístola. La experiencia de Pedro con su compañero de ministerio apostólico Juan en la ocasión cuando fueron encarcelados por predicar acerca de Cristo. Por decir la verdad de Dios, fueron apresados, fueron azotados y fueron encarcelados. Después, por una serie de circunstancias, fueron llevados ante el concilio judío y ellos les exigieron que tenían que callarse y tenían que dejar de predicar y de decir lo que estaban diciendo. Seguramente usted ha leído este pasaje antes, pero déjenme decirle que lo impresionante de lo que Pedro y Juan experimentaron aquí es lo que ellos dijeron, ¿verdad? En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 18 al 20 dice: los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Varias cosas podemos subrayar aquí muy brevísimamente. Pedro y Juan están, según la narrativa de Lucas, Pedro y Juan están unidos en una misma opinión. Por eso no es casualidad que Lucas diga: Pedro y Juan respondieron. Eso significa que estaban unidos en una misma opinión. Y ellos dijeron también: porque hemos visto y oído. ¿Ya? Y de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Y eso significa que a ellos los unía también una misma experiencia. Los unía una misma experiencia en Cristo. Ellos habían visto y habían oído los dos lo mismo. Y los dos llegaron a ser partícipes de esa experiencia.
Por eso ellos estuvieron dispuestos a afrontar el riesgo. Ustedes juzguen delante de Dios si es justo que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Esto nos muestra, nos hace ver que la iglesia siempre ha existido bajo riesgo. Si usted mira bien la historia de la iglesia, siempre ha sido lo mismo. La iglesia siempre ha vivido bajo el fuego del riesgo de decir la verdad. Eso lo hemos visto en la historia. Pero Pedro nos muestra su preocupación, no tanto porque la iglesia está siendo perseguida. La preocupación de Pedro está en que la iglesia pueda comprender que está en el mundo más que para ser perseguida, para ser de testimonio, para ser fiel y para seguir proclamando la verdad de Dios a pesar de que sea perseguida. Por eso Dios les hace ver una estrategia. Y según esa estrategia de Dios, la iglesia debe estar dispuesta a correr riesgos cuando vive y defiende la verdad. Por eso yo esta mañana quiero hablarles de el riesgo de la verdad. Es de lo que Pedro nos habla, el riesgo de la verdad. Y por más extraño que parezca, el riesgo de exteriorizar la verdad, el riesgo de decir la verdad, el riesgo de proclamar la verdad, a pesar de lo que pudiéramos perder o de lo que pudiera levantarse en amenaza contra nosotros, es un riesgo que si nosotros lo miramos bien y si nosotros amamos la verdad y si somos fieles a la verdad y si queremos ser fieles a Dios proclamando su verdad, es un riesgo que se justifica. Pedro quiere que la iglesia comprenda, sí, es cierto que ustedes están bajo el riesgo de la persecución y de la muerte, pero ese riesgo se justifica porque vale más la verdad. Amén, hermanos. Ese riesgo se justifica. Y una primera razón para eso es que se justifica cuando tenemos y expresamos claramente la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos, absolutamente persuadidos de que estamos en la verdad. Amén, hermanos. No somos monopolizadores de la verdad. No le imponemos la verdad o nuestra verdad a nadie, pero sí creemos que estamos en la verdad. No seremos muchos en comparación con otros grupos sociales o religiosos mayores, pero estamos en la verdad. Tenemos el privilegio de estar en la verdad. En el versículo 16, volviendo a nuestro texto de Pedro, versículo 16, Pedro dice, miren, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La claridad con respecto a la verdad se basa en el discernimiento de la verdad de Dios. Hablar de la verdad no es fácil, dado que en ese sentido es muy común el defender la propia opinión, considerándola como la verdad. Así que desde esa perspectiva, la verdad es muy difícil de definir y mucho más difícil establecer de una manera consensuada, o sea, en un acuerdo general.
Generalmente es difícil llegar a un acuerdo con respecto a una determinada verdad. Pero hermanos, lejos de enfrascarnos en una discusión acerca de la verdad desde el punto de vista filosófico o teológico o acerca de la verdad abstracta, qué sé yo, lejos de enfrascarnos en eso, podemos partir del hecho de que el primer interesado en la verdad es Dios, porque Dios es la fuente de la verdad. Dios es la fuente de la verdad. En el libro de los Proverbios encontramos unas palabras que a mí siempre me han parecido sumamente inspiradoras, me han parecido hermosísimas. Lo que el proverbista dice en el capítulo 2, versículos 6 y 7 de Proverbios. Miren lo que dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. De la boca de Dios, de parte de Dios viene la sabiduría, de parte de Dios viene la verdad. Ahora, Jesús manifestó esa misma intención, Jesús manifestó ese mismo interés cuando prometió que el Espíritu Santo, a quien Él definió como Espíritu de verdad, conduciría en su momento a sus seguidores a la verdad. En el capítulo 16 de Juan, los versículos 13 y 14, dice, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, hermanos y hermanas, si la iglesia ha de tener clara la verdad, es por la iluminación del Espíritu, es por la luz que da el Espíritu de Dios, es porque el Espíritu Santo revela esa verdad a nuestro corazón, a nuestra mente o a nuestra conciencia. Por ejemplo, es un milagro del Espíritu Santo que todos los que estamos aquí hoy, o al menos la mayoría de nosotros, podamos decir con seguridad y con convicción y en común acuerdo que solo Jesús salva. Amén, hermanos. Eso es un milagro del Espíritu Santo. Usted conoció de Cristo en unas circunstancias, en un determinado lugar. Yo personalmente conocí de Cristo en otros lugares, en otras circunstancias y en un lugar sumamente lejos de aquí. Pero resulta que de pronto nos encontramos y nos dimos cuenta de que todos creemos lo mismo. El Espíritu Santo nos llevó a creer lo mismo a usted que a mí. Eso es un milagro del Espíritu. Que podamos decir Jesús salva, que podamos decir Jesús es el Señor. Es un milagro del Espíritu. Eso es verdad, es la verdad, porque el Espíritu Santo lo reveló. Y así con respecto a muchas otras cosas. Pedro nos hace ver que con respecto a la verdad, la iglesia debe tener buena conciencia. Miren bien eso. La iglesia debe tener buena conciencia. La Nueva Traducción Viviente dice: mantengan limpia la conciencia. El concepto de conciencia es muy importante aquí, en esta reflexión de Pedro. Y se aplica en el sentido de tener discernimiento moral. En realidad, el sentido de la palabra conciencia en el pensamiento de Pedro es tener discernimiento
moral, saber reconocer o saber distinguir entre lo que es moralmente bueno o moralmente malo, entre lo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto, según Dios, no según mi perspectiva moral, no según mi sentido moral ni el sentido moral de nadie, sino según la perspectiva moral de Dios. Una cosa es la conciencia individual. Todos nosotros en lo individual tenemos una conciencia. Pero Pedro habla en un sentido colectivo, en un sentido comunitario. La iglesia como comunidad de fe tiene una conciencia. La iglesia tiene una conciencia. Y eso tiene que ver con lo que como iglesia aprobamos. Eso tiene que ver con lo que como iglesia permitimos. Eso tiene que ver con lo que como iglesia practicamos. Eso tiene que ver con lo que como iglesia defendemos. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de un caso en la iglesia de Corinto supremamente, diría yo, grave, supremamente serio, delicado para la iglesia. Y se trataba de que allí en medio de la congregación, uno de los miembros de la iglesia, y a mí se me hace, tengo el presentimiento de que era un líder importante de la iglesia, andaba en un comportamiento moral sumamente reprobable, según dice Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 5 de 1 Corintios en el versículo 1. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. La Nueva Traducción Viviente dice a tal punto que en el medio de la iglesia hay uno de sus miembros viviendo en concubinato con su propia madrastra. Pero lo más tremendo está en el comienzo del versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Pablo está diciendo, miren lo que está pasando en la iglesia y ustedes están siendo indiferentes a eso, y con su indiferencia, con su insensibilidad, con su insensatez están aprobando lo que está sucediendo en la iglesia. Hermanos, la iglesia no tiene por qué ser señalada o por qué ser criticada. La iglesia no tiene por qué ser criticada por dar lugar, aceptar o promover ideas, conceptos o comportamientos inmorales o antisociales. La iglesia debe tener la confianza y la paz que dan el saber que lo que cree no solo está basado en la verdad de Dios, sino que también es bueno y moralmente correcto desde el punto de vista de la verdad absoluta de Dios. La iglesia debe tener clara la verdad con respecto a todo. Entonces, se justifica que tengamos que correr riesgos. Así que esto nos lleva entonces a la siguiente idea. Si bien tenemos y expresamos claramente la verdad y por eso tendremos que afrontar riesgos, el riesgo se afronta en unidad conceptual. El riesgo se afronta en unidad conceptual. Pedro dice aquí en el versículo 8, en fin, dice aquí la versión Reina Valera, en fin, sed todos de un mismo sentir. Y esta es una primera, digamos, una primera característica que Pedro menciona de una lista. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables.
Pero Pedro dice, sed todos de un mismo sentir. Déjenme decirles esto. Si la iglesia ha de permanecer, miren bien, si la iglesia ha de permanecer, y cada vez parece que la iglesia está bajo mayor amenaza, y a veces como que amenaza con desaparecer la iglesia. Yo estaba leyendo hace unos días, en Estados Unidos, 107 o 117 iglesias de una histórica y conocida denominación cristiana evangélica se separaron del tronco principal de la denominación porque decidieron abrazar y aprobar la agenda LGTB. Entonces, cuando yo veo eso, yo me pregunto, ¿a dónde irá a llegar la iglesia al final de cuentas? Tenemos que dar gracias por lo que Jesús dijo. Sobre esta roca edifico mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, uno sí puede ver, no puede dejar de reconocer cuánto las puertas del infierno están prevaleciendo contra la iglesia. Si la iglesia ha de permanecer, la iglesia debe estar unida en una misma opinión, en un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir, dice Pedro. Yo creo que si algo ha hecho sucumbir o está haciendo sucumbir la iglesia es las profundas diferencias de opinión en cuanto a temas puntuales, doctrinales o morales. Sin embargo, la voz de Pedro sigue levantándose y nos dice, todos deben ser de un mismo parecer. Y la traducción en lenguaje actual dice, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Así que, hermanos, ante la embestida del mal y del error, como lo vemos hoy, la iglesia debe tener muy claras sus convicciones bíblicas, espirituales y morales. Y en eso la iglesia debe ser una comunidad unida en un mismo sentir, o sea, de la misma opinión. Y esto es algo que no viene de por sí, no, sino que tiene el sustento del consenso de la iglesia en la historia. Lo que nosotros creemos hoy, lo que la iglesia conozca y crea hoy y afirme con respecto a la verdad de Dios, no nos lo inventamos nosotros. Esto no viene de ayer ni de antier. Miren escúchenme lo que cierto escritor cristiano decía. Los cristianos siempre han mantenido que hay elementos éticos y morales esenciales que marcan la vida cristiana y que abarcan todo. Desde el ordenamiento saludable de la vida familiar hasta el ordenamiento justo de la iglesia y la sociedad. Y sigue diciendo él, para discernir cuáles son esos fundamentos éticos y morales, los cristianos han recurrido a las Escrituras. Y también nos fijamos en la Iglesia Universal, en lo que ha enseñado y practicado en todos los tiempos y en todos los lugares, ya que ha tratado de vivir según los caminos de Dios a lo largo de los tiempos. Al hacerlo, los cristianos han llegado a adherirse a prácticas éticas y morales que consideran esenciales para los seguidores de Cristo. Y esas conductas o esas prácticas, esos principios éticos y morales fueron deducidos del estudio bíblico profundo a través de la oración y de la inspiración del Espíritu Santo, y se establecieron como factores inamovibles en la iglesia. No me vengan a decir nadie que ahora el matrimonio es para un hombre con otro hombre o dos mujeres.
No me vengan a decir que un niño nace o un bebé nace y no le podemos decir niño o niña, sino niñe o no sé qué, hasta esperar que descubra cuál es su verdadero sexo. No, Dios estableció el matrimonio para hombre y mujer. Y desde que nacen los niños son niños y las niñas son niñas. Desde que son concebidas en el vientre de la madre. Y así por el estilo. Los principios y los valores referentes a la verdad de Dios han sido establecidos de manera inamovible e inmutable. Y esa es la verdad eterna y absoluta de Dios. Amén, hermanos. Así que, en tercer lugar, finalmente, la iglesia debe mantener su disposición de proclamar la verdad centrados en Cristo. Porque centrados en Cristo es como se defiende la verdad. Aquí dice los versículos 13 y 15. Miren el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 2. Por causa del Señor, capítulo 3, perdón, versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Hacer el bien, seguir la verdad, vivir conforme a la verdad de Dios, de una forma u otra, puede traernos la admiración y el aplauso del mundo, pero quizás la mayoría de las veces nos traerá persecución, sufrimiento, menosprecio, burla y quién sabe cuántas cosas más. Por eso Pedro dice, ese es el riesgo de vivir conforme a la verdad. Ese es el riesgo de proclamar la verdad de Dios y demostrarla en nuestra manera de vivir. Dice, si alguna cosa padecéis, por eso, entonces bienaventurados son. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces toda afirmación debe estar basada en la enseñanza de Cristo. Ahí mismo, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 11, Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, afirmar la verdad tiene que ser el resultado de lo que el Espíritu revela acerca de lo que Jesús enseñó. La iglesia debe estar centrada en Cristo. Jesucristo es el centro de la iglesia. Jesucristo es la piedra fundamental de la iglesia. Jesucristo es el fundamento inamovible de la iglesia. Él, como Dios encarnado, como Salvador, como Señor, y su enseñanza, su doctrina, como lo que Él le legó a la iglesia. Así que la iglesia tiene que estar centrada en Cristo, pero también tenemos que oírlo a Él antes de tomar decisiones morales, antes de tomar decisiones espirituales, antes de tomar decisiones políticas o decisiones sociales. Escuchemos a Jesús. La iglesia y cada uno de sus miembros tienen que saber explicar lo que creen y por qué lo creen. Y yo te preguntaría, mi hermano, mi hermana, tú puedes y te sientes en capacidad de defender lo que crees. No tienes por qué ser un gran teólogo o un gran erudito bíblico, no, pero sí tienes una experiencia en Cristo. Sí puedes y sabrías y tendrías el valor de defender lo que crees y decir por qué lo crees.
que quien pudiera demandar una respuesta pueda escuchar una tal que lo convenza o al menos le aclare que la fe cristiana no es para hacer el mal, sino el bien. La iglesia y sus miembros, cada creyente, cada persona que sigue a Jesucristo debe saber defender lo que cree, si es que tiene clara la verdad. No se trata de decir, es que en la iglesia donde voy dicen, o el pastor de mi iglesia dice. No se trata de eso. Se trata es de decir, yo lo creo, yo lo digo porque yo sé que es así y por experiencia propia me he persuadido de cuál es la verdad. Tiempo de elecciones. Estamos en tiempo de elecciones. Estamos con una gran expectativa de lo que será la primera vuelta de las elecciones dentro de 8 días. ¿Qué irá a pasar? ¿Hacia qué lado se inclinará el voto, la mayoría del voto de la población colombiana? Tiempo de elecciones. Y es irónico, pero yo he encontrado que el voto, ese derecho que podamos ejercer de votar, es una manera de defender la verdad. Es una manera de defender los valores y las convicciones cristianas. Yo me he dado en escuchar mucho a los candidatos y en leer sobre ellos y lo que propone el uno y el otro. Y a manera de ejemplo, déjenme decirles esto. Un candidato dijo ya hace algunos días que de salir elegido buscará aprobar el aborto hasta el último día. ¡Uy, terrible! Eso dijo ese candidato. Eso afirmó y lo ha afirmado varias veces y está dispuesto a hacerlo cueste lo que cueste. Eso tiene que hacernos pensar. Otro candidato dijo, refiriéndose al candidato cristiano, porque hay un candidato cristiano entre todas esas opciones, él dijo, ese solo es un vendedor de ilusiones. Yo pienso, un candidato no cristiano, con todo el respeto que nos merezca, nunca podrá ser mejor que un candidato cristiano. Yo pienso, hermanos, que más que meros sujetos religiosos, nosotros somos también actores sociales y políticos, insertados en la dinámica de la sociedad civil organizada. Nuestra presencia, nuestra influencia, nuestra elección, nuestra decisión, nuestro mensaje son determinantes para lo que haya de ser el futuro de este país o de cualquier otro en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Santificar a Dios el Señor en el corazón, dice Pedro. Santifiquen al Señor en su corazón. Santificar a Dios el Señor en el corazón es darle el centro de nuestra vida y rendir nuestro pensamiento a Él, de manera que Él sea Señor sobre todos nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, tanto espirituales, morales, políticas, deportivas, no sé, lo que sea. ¿Y saben por qué? Porque cuando Cristo está en el centro de mi vida, yo voy a defender no mi verdad, sino la verdad de Él. Expresar, vivir o defender la verdad nos pone inevitablemente bajo diversos riesgos. Quizás perdamos algunas cosas y quizás hasta perdamos amistades o hasta perdamos el trabajo o perdamos no sé qué, pero ganaremos la recompensa de Dios. Bienaventurados los que por causa de la justicia son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hermanos, que el Señor nos guíe
para que estemos dispuestos a proclamar la verdad aún bajo riesgo. Defendamos la verdad, así esto conlleve riesgo, pero vale más la verdad. Dios nos bendiga, Dios los guarde. Amén, hermano. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu inmenso amor expresado en Jesús. Te damos gracias, Dios, por habernos llamado un día a ser seguidores de Jesús. Cada día, Señor, necesitamos aprender, crecer, experimentar más ese seguir a Jesús, y a medida que lo hacemos nuestra vida se va enriqueciendo. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, sabemos que por tu gracia, Señor, tú nos perdonas. Señor Dios, todos los días estamos frente a la decisión de dar testimonio de la verdad a través de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras. Y quizás, Señor, tengamos que afrontar en alguna manera riesgos, en pequeña o grande escala, yo no sé. Pero, Señor Dios, que ante todo sepamos ser fieles a tu verdad. Yo sé, Dios, que nuestras opiniones personales son importantes, pero ante tu verdad nuestras opiniones pueden ser puestas a un ladito, simplemente a un lado, para que a través de nosotros, Señor, fluya tu palabra, fluya tu verdad y se manifieste en nosotros el carácter de Jesús, la palabra de Jesús. Por eso, Padre, ayúdanos a cultivar más en nosotros la mente de Cristo. Señor Dios, te rogamos por nuestro país, por Colombia. Dentro de 8 días, Señor, estaremos abocados a una primera vuelta de elecciones presidenciales y de vicepresidentes. Hay varios candidatos, candidatas. Señor Dios, cada quien considerará cuál es su mejor decisión, pero Padre eterno, te rogamos porque tú seas guiando a tu iglesia, que como sal y luz y como el factor que ha de marcar la diferencia en este país, tu iglesia, Señor, sea definitiva en que el destino que nuestro país tenga sea, Señor Dios, el mejor. Padre amado, guía a cada uno de nosotros a ser defensores de la verdad, no solo mediante el voto, sino también defensores de la verdad en todas las demás circunstancias de nuestro diario vivir, porque mañana o pasado vendrá un gobernante, vendrá otro y la vida seguirá, no sé, la vida seguirá, pero Señor, nosotros habremos de continuar siendo fieles a tu verdad, cualesquiera que sean las circunstancias. Señor, haz de esta iglesia una iglesia que vive y defiende la verdad. Haz de tu iglesia en Colombia, haz de tu pueblo en el mundo un pueblo que defiende, vive y defiende la verdad, aún a pesar del riesgo. Porque sabemos también, Dios, que tu promesa es verdad y tu recompensa es grande. A ti sea, Dios altísimo, la honra y la gloria y la alabanza por siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Dios y Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les guarde a todos. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios te ama y yo te amo. Dios les bendiga a todos.